En los bosques helados de Aspen, Colorado, un incansable pastor alemán llamado Ice se aferra a la pernera del pantalón de un viejo cazador, negándose a soltarlo mientras los disparos resuenan en la nieve. Instantes después, el oficial Noah Buckley corre hacia el lugar de donde proviene el sonido, solo para descubrir un oscuro secreto. Una osa madre víctima de la caza furtiva y su cachorro tembloroso abandonado a su suerte en el frío invernal. Lo que haga Ice a continuación lo cambiará todo y demostrará que la lealtad puede salvar más de una vida. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte y contarnos desde dónde nos estás viendo. La historia comienza en una silenciosa mañana de invierno a las afueras de Aspen, Colorado, donde el bosque yacía sepultado bajo un espeso manto de nieve fresca. Era justo después del amanecer y una tenue luz dorada se filtraba entre los altos pinos, reflejándose suavemente contra el paisaje blanco. En este desierto helado, cada sonido tenía peso, cada movimiento dejaba huella. Ice, un pastor alemán K9 de 5 años, avanzaba con paso firme sobre la nieve virgen, cuya presencia parecía tallada en la propia montaña. Ice, nacido y formado en el programa de formación policial de Colorado, fue seleccionado desde el principio por su agudo instinto y su notable aplomo. Desde cachorro, había sido moldeado por la disciplina, la estructura y un propósito. Su mundo nunca había sido un mundo de caos, sino de orden. Se dan órdenes, se obedecen, la confianza se gana mediante la repetición y la lealtad. Ice no era simplemente un perro patrulla, era un compañero. Sus sentidos eran instrumentos finamente afinados. Cada cambio de viento, cada leve vibración bajo la nieve, cada aroma desconocido tenía un significado. Bajo su grueso abrigo de invierno, la fuerza y la moderación coexistían. Sus ojos, color ámbar e inquebrantables, no reflejaban ni crueldad ni vacilación, solo concentración. Para él, el bosque no estaba en silencio. Hablaba constantemente, y él escuchaba. Unos metros detrás de él caminaba el oficial Noah Buckley, un policía estadounidense de 34 años asignado a la División de Patrulla de Zonas Remotas del Departamento de Policía de Aspen. Noah se había criado en un pequeño pueblo de Colorado, no muy lejos de las montañas. Tras servir brevemente en operaciones de búsqueda y rescate cuando tenía 20 y tantos años, se unió a las fuerzas del orden con un profundo respeto por la tierra y las comunidades que dependían de ella. De naturaleza tranquila y firme bajo presión, confiaba plenamente en Ice. Su colaboración se había forjado a través de años de ejercicios de entrenamiento conjuntos y largas patrullas por terrenos accidentados. Esa mañana, Noah permitió que Ice siguiera adelante, siguiendo el protocolo estándar. El papel de Ice siempre fue el de explorador, el de intuir lo que la percepción humana podría pasar por alto. Noah caminaba a paso pausado detrás de él, sus botas crujiendo suavemente contra la escarcha, con las manos enguantadas apoyadas cerca de su cinturón de herramientas. Sabía que no debía precipitarse con Ice. Cuando el perro aminoró la marcha, significaba algo. Cuando el perro corría, significaba algo más. No muy lejos de la ruta de patrulla, otra figura se movía con inquietud entre la nieve. Walter Hayes, un residente de Colorado de 68 años que había vivido allí toda su vida, había pasado décadas viviendo solo en una modesta cabaña de madera en lo profundo del bosque. Walter, antiguo trabajador forestal convertido en cazador independiente, había construido su vida en torno al aislamiento y la rutina. La edad había encorvado ligeramente sus hombros, y la soledad había moldeado su temperamento, convirtiéndolo en alguien cauteloso y reservado. Conocía bien el bosque, o al menos eso creía. Pero aquella mañana en particular, el bosque no se desplegaba según sus expectativas. Hielo se detuvo. Un cambio en el viento trajo consigo algo afilado y metálico. Bajo el aroma limpio a pino y escarcha, había otro rastro, tenue pero inconfundible. Levantó las orejas. Su cuerpo se puso rígido, no por miedo, sino por cálculo. Corrigió su dirección sin dudarlo. Noé notó el cambio al instante. El hielo no se movió sin razón. Walter Hayes, sin percatarse de la patrulla que se aproximaba, se adentró apresuradamente entre los árboles, con la respiración entrecortada. Sujetaba con fuerza un bastón de madera, mientras sus botas se hundían de forma irregular en la nieve. El silencio a su alrededor era denso, como si el propio bosque se hubiera puesto en alerta. Entonces hielo emergió de entre los pinos. El pastor alemán avanzó con intensidad controlada, potente pero mesurada. Su mirada se posó en Walter, no con hostilidad,
sino con intención. En un movimiento rápido, Ice se abalanzó hacia adelante y clavó sus dientes en el dobladillo de la pernera del pantalón de Walter. Walter tropezó, paralizado por la sorpresa. Gritó alarmado e instintivamente blandió su bastón hacia el perro. Para él, esto era un ataque, un animal salvaje defendiendo su territorio o amenazando con causar daño. El miedo se impuso a la comprensión, pero Hielo no gruñó. No tembló ni lloró. Lo sujetó con firmeza y persistencia, tirándolo justo para detener el movimiento del hombre. La nieve se esparció bajo sus botas mientras Walter intentaba liberarse. Volvió a alzar el bastón, golpeando con desesperación. El golpe impactó en el hombro de Ice, pero el perro no soltó su presa. El entrenamiento superó la incomodidad. El propósito prevaleció sobre la reacción. La mente de Ice era singular. Algo andaba mal. El aroma en el aire, la dirección de donde venía Walter, la urgencia que se percibía bajo el silencio de la nieve, todo apuntaba a una perturbación en lo más profundo del bosque. Su deber no era la agresión, sino la prevención. El corazón de Walter latía con fuerza en sus oídos mientras forcejeaba, y la confusión nublaba su juicio. El bosque, que hasta hace unos instantes era un silencio absoluto, ahora parecía un estrecho corredor de blanco y sombras. Intentó retroceder, pero Hielo lo mantuvo inmóvil. Desde la distancia, Noah Buckley oyó la voz que alzaba la voz y la lucha que se intensificaba. Su ritmo se aceleró inmediatamente. Conocía el ladrido de Ice, sabía diferenciar entre advertencia y ataque. Se trataba de un enfrentamiento controlado. A medida que se acercaba, Noé vio cómo se desarrollaba la escena. Un anciano presa del miedo y un pastor alemán con una determinación inquebrantable. La nieve caía suavemente a su alrededor, indiferente a la tensión que se extendía abajo. En aquel claro helado, 3 vidas se entrecruzaban. Uno guiado por el instinto, otro por la incomprensión y otro por el deber. Y en el centro de todo estaba Hielo, el guardián silencioso cuyas acciones, aunque malinterpretadas, no estaban motivadas por la hostilidad, sino por una conciencia más profunda del peligro que acechaba más allá de los árboles. El bosque contuvo la respiración. Ice se mantuvo firme en su posición, con los dientes clavados en el dobladillo de la pernera del pantalón de Walter Hayes, mientras el oficial Noah Buckley acortaba la distancia final que lo separaba. La voz de Noah rompió la tensión, tranquila pero autoritaria, mientras ordenaba a Ice que mantuviera el control. El pastor alemán no vaciló. Ajustó su postura, aliviando la presión lo suficiente como para evitar lesiones, sin dejar de sujetar al hombre mayor. La respiración de Walter era irregular. La confusión y el miedo se reflejaban en su rostro curtido mientras luchaba por comprender por qué el perro no lo soltaba. Noé dio un paso al frente, colocándose entre Walter y el bosque que se extendía más allá. Se presentó claramente, identificándose como un agente del departamento de policía de Aspen. Su tono era mesurado y tranquilizador a pesar de la urgencia que se reflejaba en sus ojos. Walter, aún aferrado a su bastón de madera, miró con incredulidad del oficial al perro. Su voz temblaba mientras insistía en que no había hecho nada malo. Noah, al observar la mirada fija e inquebrantable de Ice hacia una dirección específica entre los árboles, intuyó que el comportamiento del perro no era aleatorio. Ice no había actuado por agresividad instintiva. Él había interceptado. Un fuerte estruendo resonó débilmente en la memoria de Noah, el sonido que Ice debió haber detectado segundos antes. Aunque Walter alegaba inocencia, Noah no podía ignorar la evidencia de la postura alerta del perro y el olor a pólvora que flotaba sutilmente en el aire. Noé le indicó a Walter que permaneciera quieto mientras evaluaba la situación. Ice, respondiendo al instante a una señal con la mano, cambió su peso y soltó la pernera del pantalón, pero se mantuvo cerca. Su cuerpo se inclinó defensivamente hacia el hombre. Entonces las orejas de Ice se echaron hacia adelante de nuevo. Sin dudarlo, el perro giró sobre sí mismo y se lanzó hacia la fuente del olor, desapareciendo brevemente entre los árboles antes de reaparecer en un rápido arco, siguiendo el rastro de algo en concreto. Noah reaccionó de inmediato, indicándole a Walter que permaneciera donde estaba y siguiendo rápidamente a su compañero. Su ritmo era controlado pero urgente, sus botas golpeando la nieve con un ritmo decidido. Confiaba más en los instintos de Ice que en cualquier declaración incierta de un civil asustado. A medida que Noé avanzaba, el olor se intensificaba, metálico e inconfundible.
Más adelante, parcialmente oculta tras un denso grupo de pinos, se erguía otra figura. Este hombre era más joven que Walter, quizás de unos 40 años, de hombros anchos y vestido con ropa de caza pesada. Su nombre era Clifford Dunn, residente de toda la vida de un condado vecino con un historial de infracciones menores de caza que nunca habían derivado en cargos graves. Clifford se había criado en la pobreza rural, marcado por las dificultades económicas y el resentimiento hacia las regulaciones que, según él, limitaban su supervivencia. Aunque no tenía fama de ser violento, desde hacía tiempo consideraba las leyes sobre la fauna silvestre como obstáculos en lugar de protecciones. El hielo llegó primero. El pastor alemán se lanzó hacia adelante con precisión disciplinada y se aferró al dobladillo de la pernera del pantalón de Clifford, imitando la acción que había realizado momentos antes con Walter, pero esta vez con un propósito inequívoco. Clifford retrocedió tambaleándose, sobresaltado, casi perdiendo el equilibrio. Levantó el rifle instintivamente, luego vaciló. El reconocimiento se reflejó en su rostro. El arnés negro indicaba claramente que era ICE, una unidad canina entrenada. Disparar el arma implicaría un enfrentamiento directo con las fuerzas del orden. Bajó ligeramente el cañón, sopesando sus opciones, e intentó soltar al perro con la mano libre. ICE no gruñó ni se agitó violentamente. Se mantuvo firme, inmovilizando a Clifford y evitando que pudiera recolocar el rifle con eficacia. Su entrenamiento hacía hincapié en la moderación, e incluso ahora aplicaba una fuerza medida, la suficiente para inmovilizar sin causar daños innecesarios. Clifford agitó el brazo a la defensiva, golpeando el costado de Ice con frustración. Pero el perro absorbió el golpe y ajustó su postura. Noé llegó segundos después. «Suelta el arma», ordenó con firmeza, desenfundando su pistola pero manteniéndola inclinada hacia abajo, lo que indicaba control en lugar de una escalada. Clifford dudó de nuevo, mirando alternativamente a la gente y al perro. Su confianza flaqueó cuando Hielo apretó ligeramente su agarre, recordándole que escapar era improbable. La nieve crujía bajo las botas de Noah mientras acortaba la distancia y aseguraba el rifle con la destreza de un experto. Lo apartó de una patada y le ordenó a Clifford que pusiera las manos detrás de la espalda. Clifford accedió de mala gana, murmurando entre dientes sobre malentendidos y derechos personales. Pero su resistencia había disminuido. Noah enfundó su arma y sacó las esposas, ajustándolas con firmeza alrededor de la muñeca del hombre. ICE soltó la pernera del pantalón justo en el momento en que Noah hizo la señal, retrocediendo un paso pero permaneciendo alerta. Solo entonces Noah se percató de lo que había a pocos metros más allá de Clifford. El cuerpo de una osa de gran tamaño yacía parcialmente oculto bajo la nieve caída. La herida estaba reciente. La realidad se instaló de lleno en la conciencia de Noé. ICE no había interceptado a Walter al azar. El perro había detectado la infracción antes de que el propio Noé la viera. La frenética retirada de Walter ahora tenía más sentido. Quizás oyó el disparo y entró en pánico sin comprender su origen. Clifford evitó mirar la escena, con la mandíbula apretada como si el silencio pudiera protegerlo de las consecuencias. La expresión de Noé se endureció, no por enfado, sino por decepción. Se comunicó brevemente por radio con la central, informando de un incidente de caza ilegal y solicitando refuerzos. Su voz se mantuvo serena y profesional, pero bajo ella se percibía una inconfundible carga emocional. ICE se acercó al oso caído, bajando ligeramente la cabeza. No tocó al animal. Simplemente observó, y luego dirigió su mirada hacia Noé. La conexión entre ellos no necesitaba palabras. Noah volvió a centrar su atención en Clifford y lo guió a varios pasos del lugar, asegurándose de mantener la distancia entre el sospechoso y las pruebas. Walter Hayes, movido por la curiosidad y la persistente confusión, se acercó con cautela por detrás. Su postura se había suavizado, y el miedo que antes se reflejaba en sus ojos había sido reemplazado por una comprensión incipiente. Se dio cuenta de que el perro no había atacado sin motivo. Había intervenido. Noah se dirigió a Walter con calma, explicándole que probablemente ICE lo había interceptado para evitar que entrara sin saberlo en la escena de un crimen en curso o que se viera involucrado en las consecuencias. Walter bajó lentamente su bastón, con una mezcla de vergüenza y alivio. Admitió haber oído el disparo y haber reaccionado instintivamente, temiendo por su propia seguridad. Noah le aseguró que no se estaban considerando cargos en su contra,
pero le pidió que permaneciera disponible como testigo. Clifford permaneció en silencio, con los hombros tensos bajo el peso de la situación. La nieve seguía cayendo ligeramente a su alrededor, cubriendo las huellas casi tan rápido como las dejaban. Sin embargo, la verdad de lo sucedido no podía ocultarse tan fácilmente. Ether retomó su posición al lado de Noah, con una postura orgullosa pero serena. El perro había cumplido su función exactamente como se le había entrenado: detectar, interceptar e inmovilizar. No hubo vacilación, ni agresión innecesaria, solo lealtad al deber e instinto agudizado por la disciplina. Cuando las sirenas lejanas comenzaron a resonar débilmente en el bosque, Noah apoyó brevemente una mano enguantada sobre la espalda de Ice, un silencioso gesto de confianza. Los acontecimientos de la mañana se habían desarrollado rápidamente, pero su propósito era claro. La ley había sido violada, pero la vigilancia había prevalecido. Clifford Dunn permanecía sereno, Walter Hayes pensativo e Ice inquebrantable, aún el guardián silencioso del bosque, atento a cualquier cosa que pudiera agitarse más allá de la arboleda. El hielo permanecía inquebrantable al lado de Noah Buckley mientras las sirenas lejanas se acercaban, y Clifford Dunn permanecía contenido en la nieve. La detención fue rápida y controlada, el rifle quedó asegurado y la amenaza inmediata fue neutralizada. Noah acababa de confirmar la identificación del sospechoso por radio cuando la postura de Ice cambió de nuevo. Las orejas del pastor alemán se inclinaron bruscamente hacia adelante, y su cuerpo se tensó con renovada concentración. Sin esperar una orden verbal, Ice se apartó de Clifford y avanzó varios metros hacia un denso grupo de arbustos cubiertos de nieve. Noé lo notó de inmediato. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no abandonó a un sospechoso detenido sin motivo alguno. Le hizo una señal a Walter Hayes para que permaneciera donde estaba, y mantuvo un firme agarre en el brazo de Clifford mientras observaba los movimientos de su compañero. Ice rodeó la maleza con cuidado, bajó la cabeza e inhaló profundamente. El olor que se percibía bajo la nieve era diferente del rastro metálico de la pólvora. Era más suave, más cálido, frágil. Clifford se removió incómodo, aunque tenía las manos esposadas a la espalda, la tensión se extendió por sus hombros. Noé lo observaba atentamente. La respiración del sospechoso se volvió superficial, su mirada fija no en el agente, sino en la dirección que había tomado Ice. Esa reacción por sí sola acentuó las sospechas de Noah de que el incidente iba más allá del único disparo ilegal ya confirmado. «Quédate quieto», ordenó Noé con calma. Ice emitió un ladrido corto y seco, no con el tono agresivo que usaba durante el combate, sino como una clara señal de alerta. Noah sujetó temporalmente a Clifford a un tronco de árbol cercano, asegurándose de que las esposas estuvieran bien puestas y de que el sospechoso no pudiera huir. Walter permanecía a varios pasos de distancia, en silencio. Su confusión inicial fue reemplazada por la inquietante certeza de que algo más había ocurrido en el bosque esa mañana. Noé se dirigió hacia hielo. Al acercarse a la maleza, vio al perro arañar suavemente un montículo de nieve. Los movimientos de Ice fueron deliberados y cuidadosos, no bruscos. Cavó lo justo para despejar la superficie, dejando al descubierto un pequeño hueco debajo. Noé se arrodilló y apartó la nieve con las manos enguantadas. Lo que descubrió le hizo detenerse. Acostado contra la tierra fría, había un osezno de no más de un mes de edad. Su pelaje era ralo y su cuerpo temblaba por la exposición al sol. Los ojos del cachorro parpadeaban lentamente, desenfocados y débiles. La conexión fue inmediata y devastadora. La osa madre abatida a poca distancia no fue un acto aislado de crueldad. Había dejado atrás una vida demasiado joven para sobrevivir sola. Ice se dejó caer junto al hueco, permaneciendo inmóvil. No intentó tocar al cachorro. En cambio, observó a Noé con atención, como si esperara instrucciones. El cachorro dejó escapar un sonido débil y forzado, más instinto que voz. Noah se quitó un guante con cautela y acercó la mano al pequeño animal, evaluando si estaba caliente y si respondía a los estímulos. El cachorro se estremeció ligeramente, pero no intentó alejarse. Detrás de él, Clifford exhaló bruscamente. No habría durado ni un día, murmuró en voz baja, con una mezcla de resignación y evasión. Afirmó que no sabía que el cachorro estaba cerca, que su único objetivo había sido la madre. Sus palabras no fueron fuertes, pero tampoco resultaron del todo convincentes. Walter Hayes se acercó un poco más,
aunque aún manteniendo la distancia. Como leñador de toda la vida, comprendía lo que significaba para un cachorro quedarse sin su madre. La supervivencia a esa edad era prácticamente imposible sin intervención médica. Su anterior enfrentamiento con Ice ahora parecía lejano y fuera de lugar. Noé se puso de pie lentamente, asimilando la situación. Volvió a comunicarse por radio con la central, con un tono firme pero urgente, informando de la presencia de un cachorro huérfano y solicitando coordinación con las autoridades de vida silvestre. El operador lo confirmó y le informó que una unidad de guardabosques estaba en camino. En cuestión de minutos, otro vehículo se acercó por el estrecho sendero de acceso al bosque. De allí surgió la guardabosques Elena Morales, una agente de vida silvestre de 40 años asignada al Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado. Elena había dedicado casi 2 décadas a trabajar en ecosistemas de montaña, especializándose en casos de rescate y rehabilitación. Tranquila, analítica y profundamente comprometida con la conservación, se acercó con pasos mesurados y voz suave, evaluando la escena sin prisas. Noah le explicó todo de forma concisa. Elena se arrodilló junto al cachorro, examinando su estado con manos expertas. Ella confirmó lo que Noé ya sospechaba. Sin atención médica inmediata, las posibilidades de supervivencia del cachorro eran escasas. El frío ya había comenzado a mermar sus fuerzas. Le indicó a Noah que sacara una manta térmica de su equipo de patrulla mientras ella preparaba un contenedor de contención en su vehículo. Ice se mantuvo alerta en todo momento, alternando la mirada entre el cachorro y Clifford. Cuando Elena levantó con cuidado al pequeño animal y lo envolvió bien, Ice no se resistió ni la empujó. En cambio, dio un paso atrás, comprendiendo que el momento requería moderación en lugar de acción. Clifford observó en silencio cómo llevaban al cachorro a su lado. Por primera vez, su postura parecía menos defensiva y más reflexiva. Walter Hayes bajó ligeramente la cabeza, reconociendo la gravedad de lo que había sucedido. Noah acomodó a Clifford de forma más segura en el vehículo policial destinado al transporte hasta que otros agentes pudieran hacerse cargo de él. Elena agradeció a Noah su rápida respuesta y miró brevemente a Ice. Lo encontró antes que nadie, dijo en voz baja. En su tono se percibía respeto, no solo hacia la gente, sino también hacia el perro, cuyos instintos habían evitado una muerte silenciosa bajo la nieve. Noah apoyó brevemente la mano en el cuello de Ice. Siempre lo hace, respondió. Cuando llegaron los agentes de refuerzo para hacerse cargo de Clifford Dunn, se confirmaron los cargos formales. Caza ilegal de fauna silvestre protegida y posesión de un arma de fuego no registrada en un área restringida. El proceso legal se desarrollaría a través de los cauces legales correspondientes. Walter accedió a prestar declaración como testigo. Su temor inicial fue reemplazado por una comprensión solemne. El cachorro, que se encontraba a salvo al cuidado de Elena, fue trasladado para una evaluación y rehabilitación de urgencia. Noé sabía que el proceso que tenía por delante sería largo e incierto, pero al menos ahora había una posibilidad. Ice retomó su posición al lado de Noah, con una postura serena, habiendo cumplido con su deber por el momento. El bosque había sido alterado, pero se había hecho justicia. La silenciosa cadena de causa y consecuencia se había revelado por completo. Un solo disparo fue suficiente para que se produjera la intervención, la exposición al peligro y el rescate. Noé volvió a mirar hacia la zona donde habían encontrado al cachorro. Ice siguió su mirada brevemente antes de volverse hacia su adiestrador, esperando la siguiente instrucción. Los acontecimientos de la mañana habían comenzado con confusión y confrontación, pero habían conducido a la claridad. Las fuerzas del orden habían detectado una infracción, y la vigilancia había preservado una vida frágil que de otro modo habría desaparecido sin que nadie se diera cuenta. Noah enganchó suavemente la correa de Ice a su arnés, no porque el perro necesitara ser sujetado, sino como señal de que el peligro inmediato había pasado. Juntos permanecieron en pie en medio de las consecuencias, compañeros unidos no solo por la formación, sino también por la responsabilidad compartida. Las sirenas se desvanecieron en la distancia mientras los vehículos se alejaban en direcciones diferentes, uno transportando a un sospechoso, el otro con una posibilidad de supervivencia. Ice se mantuvo tranquilo, firme y alerta, preparado para lo que el bosque pudiera revelar a continuación. Las sirenas se habían apagado y el sospechoso había sido trasladado, pero Noah Buckley seguía arrodillado donde Ice había descubierto al cachorro tembloroso,
con las manos enguantadas aún recordando el frágil peso que había levantado de la nieve. La imagen del pequeño animal, apenas respirando y acurrucado contra el suelo frío, permaneció en su mente incluso mientras la guardabosques Elena Morales lo colocaba cuidadosamente dentro de un transportín con calefacción. Ice permanecía a su lado, firme y en silencio, su intensidad anterior reemplazada por una calma vigilante. Noé se levantó lentamente y se hizo a un lado mientras Elena terminaba de estabilizar al cachorro. Trabajaba con una eficiencia experta, envolviendo al animal en material térmico y comprobando su pulso con serena concentración. Aunque serena, su expresión denotaba preocupación. Explicó que los cachorros separados de sus madres a esa edad rara vez sobreviven sin una intervención inmediata, e incluso en esos casos, la rehabilitación requiere una vigilancia constante y una alimentación controlada. Noah escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle no solo como oficial, sino como alguien que comprendía el peso de la responsabilidad que había recaído sobre sus manos. Walter Hayes permaneció a poca distancia, apoyándose ligeramente en su bastón. La postura del hombre mayor había cambiado desde el enfrentamiento anterior. Cuando finalmente habló, su voz era apagada. Admitió que había sospechado de actividades de caza ilegal en las últimas semanas, pero que carecía de pruebas. Vivir solo durante décadas le había vuelto cauteloso a la hora de involucrar a las autoridades sin tener certeza. Ahora, al ver las consecuencias que se avecinaban, expresó su arrepentimiento por no haber denunciado sus sospechas antes. Noé reconoció su honestidad sin juzgarlo. El miedo y el aislamiento podían silenciar incluso a personas bien intencionadas, y el bosque a menudo guardaba secretos durante más tiempo del debido. Clifford Dunn, ya a salvo en un vehículo patrulla a la espera de ser trasladado, observaba por la ventana con una inquietud contenida. Aunque no opuso más resistencia al arresto, su silencio denotaba que se había dado cuenta de lo sucedido. Lo que había comenzado como un acto ilegal motivado por el resentimiento y la impaciencia se había convertido en algo mucho más visible. La presencia del cachorro había elevado la gravedad de la situación más allá de una simple infracción normativa. Había dejado al descubierto el coste. Noah se hizo a un lado para hacer otra llamada, esta vez para coordinar con la Unidad Regional de Control de la Fauna Silvestre una búsqueda más exhaustiva de la zona. Habló con el agente Marcus Holloway, un oficial de 38 años conocido por su enfoque metódico en las investigaciones rurales. Marcus se había criado en una familia ganadera en el oeste de Colorado y poseía un conocimiento profundo tanto de las fuerzas del orden como de las tensiones rurales en torno a las restricciones a la caza. Escuchó atentamente mientras Noé describía el descubrimiento y accedió a formar un pequeño grupo de trabajo para examinar las cabañas cercanas y las rutas de caza furtiva conocidas. Ice se mantuvo atento durante todo el intercambio, siguiendo cada movimiento sin agitarse. «Se aclara la garganta». Cuando Noah terminó la llamada, se agachó brevemente para ajustar el arnés del perro y comprobar si había sufrido alguna lesión durante el enfrentamiento con Clifford. Aparte de algunas abrasiones superficiales leves provocadas por el golpe, Ice no mostraba signos de estar sufriendo. Su respiración era constante, su postura firme. Parecía consciente de que el peligro inmediato había pasado, pero permanecía preparado por si fuera necesario tomar medidas adicionales. La guardabosques Elena cerró la jaula con cuidado y confirmó que trasladaría al cachorro al Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre de Aspen para su evaluación. Le aseguró a Noah que le informaría sobre su estado una vez que los veterinarios hubieran terminado la evaluación. Antes de cargar la mochila en su vehículo, hizo una pausa y se dirigió directamente a Noah. Habló no solo como oficial, sino como alguien que había presenciado muchos casos en los que la intervención llegó demasiado tarde. Hoy, dijo, el momento oportuno marcó la diferencia. La detección de Ice y la respuesta de Noah habían creado una estrecha ventana de supervivencia. Noah asintió, comprendiendo que la situación estaba lejos de estar resuelta. La detención de un cazador no garantizaba la ausencia de otros. Las redes de caza furtiva solían operar de forma silenciosa y cooperativa, y cada miembro confiaba en el silencio del terreno y en la reticencia de los observadores. Se dirigió al agente Marcus Holloway, que acababa de llegar al lugar en un vehículo patrulla. Marcus salió erguido y sereno, con un semblante firme. Tras un breve intercambio, acordaron realizar un rastreo inmediato del perímetro de los senderos cercanos mientras otros agentes revisaban los antecedentes de Clifford en busca de posibles cómplices.
Walter se ofreció a indicar cómo llegar a unas cabañas abandonadas en lo profundo del bosque que no habían sido utilizadas legalmente durante años. Aunque era mayor y estaba visiblemente afectado, insistió en que guardar silencio ya no era una opción. Noah aceptó la oferta con cautela, indicándole que permaneciera a la vista de los agentes por su seguridad. Ice se movía con fluidez junto a Noah mientras comenzaban a coordinar los siguientes pasos. El estado de alerta inicial del perro se había transformado en una preparación concentrada para la patrulla. Escudriñaba los alrededores con atención y disciplina, asegurándose de que ninguna perturbación adicional pasara desapercibida. Sus instintos ya habían alterado el curso de la mañana, y Noé confiaba en que seguirían guiándolo con precisión. En el plazo de 1 hora, se elaboró un plan de búsqueda coordinado. Marcus organizó a los ayudantes del sheriff para que inspeccionaran los senderos que conducían al norte, mientras que Noah se preparaba para acompañar a Ice por el sendero de la cresta, donde los rastros de olor eran más intensos. La guardabosques Elena partió con el cachorro, y su vehículo desapareció por el estrecho camino de acceso, llevando consigo tanto vulnerabilidad como esperanza. Antes de profundizar en la operación, Noah se aclara la garganta, se tomó un momento para arrodillarse junto a Ice. Habló en voz baja, con un tono reservado pero sincero. La relación que compartían no requería elogios elaborados. Se basaba en la repetición, la confianza y la responsabilidad compartida. Ice respondió manteniendo un contacto visual firme, como si reconociera tanto la orden como la conexión. Walter Hayes observaba desde una distancia respetuosa. Su comprensión de la mañana se había transformado. El perro al que había golpeado por miedo había revelado un propósito en lugar de agresividad. Se acercó a Noé por última vez antes de regresar a su cabaña. Presentó una declaración para que constara en actas oficiales y prometió cooperar si fuera necesario presentar más testimonios. Noé le dio las gracias y le recordó que, en el futuro, debía informar de inmediato sobre cualquier actividad sospechosa. Mientras continuaban los preparativos, Clifford Dunn fue transferido formalmente a la custodia de Marcus. Los cargos quedaron claramente documentados. Caza ilegal de fauna silvestre protegida y puesta en peligro de un ecosistema bajo estatus de conservación. El proceso legal se llevaría a cabo por los cauces legales correspondientes, pero el objetivo inmediato seguía siendo evitar que se repitiera. El hielo volvió a dar una señal sutil, una alerta hacia un sendero secundario marcado por el paso reciente de seres humanos. Noah intercambió una breve mirada con Marcus, y sin dudarlo, se prepararon para ampliar el radio de búsqueda. El bosque podía parecer tranquilo, pero bajo ese silencio se escondían consecuencias que aún se estaban desarrollando. El capítulo no se cerró con una resolución, sino con un compromiso. Se había efectuado una detención, se había salvado una vida y se había puesto en marcha una operación de mayor envergadura. Ice permanecía al lado de Noah, listo para la acción, encarnando la vigilancia sin hostilidad, la fuerza sin crueldad. El frágil cachorro tenía ahora una oportunidad, y la ley había hecho valer su presencia donde antes había sido ignorada. Juntos, Noah Buckley e Ice dieron un paso adelante hacia la siguiente fase de su deber, decididos a que el silencio del bosque ya no sirviera para encubrir las malas acciones. Juntos, Noah Buckley e Ice dieron un paso adelante hacia la siguiente fase de su deber, decididos a que el silencio del bosque ya no sirviera para encubrir las malas acciones. Lo que comenzó como una sola detención se convirtió en una investigación coordinada que se desarrolló durante las semanas siguientes. Bajo la dirección del agente Marcus Holloway y con las pruebas recabadas de las comunicaciones de Clifford Dunn, las autoridades descubrieron una pequeña pero organizada red de cazadores furtivos que operaba en las zonas periféricas de las áreas protegidas de Aspen. Se inspeccionaron las cabañas que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo, se confiscaron las armas no registradas y se interrogó a varias personas, a las que posteriormente se les presentaron cargos. La operación fue metódica, constante y, en última instancia, eficaz. A finales de mes, la red de caza furtiva había sido desmantelada, sus actividades expuestas y sus miembros enfrentados a responsabilidades legales. A lo largo de la investigación, se recibieron actualizaciones del Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre de Aspen con respecto al cachorro rescatado. Las instalaciones estaban supervisadas por la doctora Hannah Whitaker, una veterinaria de fauna silvestre de 45 años que había dedicado más de 2 décadas al tratamiento de animales heridos y huérfanos en Colorado. Criada en una familia de biólogos, Hannah eligió la medicina veterinaria no solo como una profesión,
sino como una vocación arraigada en la ética de la conservación. Su semblante tranquilo y analítico ocultaba una feroz dedicación a cada vida que ponía a su cuidado. Cuando Noah e Ice visitaron el centro por primera vez después de que concluyera la operación de arresto, el Dr. Whitaker los recibió con silenciosa gratitud. Según explicó, la cría había respondido positivamente a los protocolos de calentamiento y alimentación de emergencia. Aunque inicialmente débil, el animal había demostrado resistencia. Le informó a Noah que el cachorro necesitaría una rehabilitación estructurada y una reintroducción gradual a la independencia, un proceso que podría durar varios meses. Se minimizaría la impronta humana directa para preservar los instintos naturales. Noah escuchaba atentamente, manteniéndose ligeramente apartado mientras Ice permanecía sentado a su lado. La presencia del perro era serena, atenta pero tranquila dentro del entorno controlado de las instalaciones. Hannah observó con leve asombro que el cachorro había mostrado una respuesta discreta pero reconocible al olor de Ice cuando se estabilizó por primera vez. Fue como si se hubiera producido un reconocimiento instintivo durante aquel rescate inicial. Con el tiempo, el cachorro comenzó a ganar fuerza, su apetito mejoró, su coordinación se agudizó y su peso aumentó de forma constante. Durante las visitas, que supervisaba cuidadosamente, Noah observó desde una distancia respetuosa cómo el pequeño oso se volvía más alerta y curioso. Ice se mantuvo disciplinado, sin acercarse demasiado ni mostrarse posesivo. La relación entre el perro y su guía se extendía hasta la paciencia. Comprendieron que la supervivencia del cachorro dependía de pasos medidos, más que del apego. Finalmente, el equipo de rehabilitación solicitó un nombre para fines de documentación. Noah dudó un instante antes de sugerir a Luna, y recordó la tenue luz plateada que se había filtrado a través de la nieve la mañana en que la encontraron. El Dr. Whitaker aprobó el nombre con un leve asentimiento, añadiéndolo formalmente a los registros del centro. A medida que el invierno daba paso gradualmente a la llegada de la primavera, los procedimientos legales contra la red de cazadores furtivos avanzaban. Se programaron las fechas de los juicios, se presentaron formalmente los cargos y las autoridades de conservación reforzaron la vigilancia en las zonas vulnerables. El agente Marcus Holloway proporcionó información actualizada que confirmaba que la iniciativa de aplicación de la ley había reducido significativamente la actividad ilegal. La comunidad de Aspen en general comenzó a hablar abiertamente sobre la protección de la vida silvestre de una manera que no había ocurrido antes. Pasaron los meses y la rehabilitación de Luna llegó a su fase final. Bajo la supervisión del Dr. Whitaker y en colaboración con la guardabosques Elena Morales, se seleccionó una zona de liberación adecuada dentro de una reserva de conservación designada. La ubicación fue elegida cuidadosamente para garantizar una mínima intervención humana y suficientes recursos naturales. Luna había desarrollado la fuerza y la independencia necesarias para sobrevivir sin ayuda directa. La mañana de su liberación, Noah e Ice estuvieron presentes junto a la guardabosques Elena y el Dr. Whitaker. El proceso fue deliberado y respetuoso. Luna, ahora considerablemente más grande y segura de sí misma, permanecía dentro del recinto de contención, preparada para la transición. Aunque todavía era joven, mantenía la postura alerta de un animal salvaje que recupera su instinto. Noé no se acercó a ella. Comprendió la importancia de la distancia. En cambio, se quedó junto a Ice, unos pasos detrás del equipo de rehabilitación. Ice observaba atentamente, pero permanecía en silencio. Su compostura reflejaba la disciplina que le habían inculcado durante su entrenamiento. Resopla. No hubo ningún intento de recuperar el momento como posesión. Solo hubo un silencioso reconocimiento. Cuando se abrió la puerta del recinto, Luna dudó un instante, presintiendo la libertad antes de dar un paso al frente. Al principio se movió con cautela, tanteando el terreno, y luego avanzó varios pasos hacia el terreno abierto. Hizo una pausa, girando la cabeza en dirección al pequeño grupo que estaba detrás de ella. No era una expresión que pudiera definirse fácilmente como gratitud, sino más bien un reconocimiento, una fugaz conciencia de quienes habían intervenido. Luego continuó avanzando. La guardabosques Elena Morales exhaló suavemente, satisfecha de que meses de esfuerzo hubieran culminado en un lanzamiento exitoso. La doctora Whitaker registró las notas finales en su cuaderno de campo, con una expresión serena pero reflexiva. El objetivo nunca había sido la propiedad. Siempre había sido un tema de restauración. Noah bajó suavemente la mano sobre la cabeza de Ice.
El gesto fue sencillo, sin ceremonias, pero significativo. Ice se inclinó ligeramente hacia el contacto, y luego alzó la mirada en la dirección en la que Luna había desaparecido. La función del perro en este capítulo de los acontecimientos había concluido. Lo había detectado, había intervenido y se había mantenido alerta. El resultado no se midió por el reconocimiento, sino por la supervivencia. Cuando el equipo comenzó a dispersarse, el agente Marcus Holloway llegó brevemente para confirmar que el proceso de sentencia contra Clifford Dunn y sus asociados avanzaba sin complicaciones. La justicia, al igual que la rehabilitación, requiere paciencia. Marcus estrechó la mano de Noah con firmeza antes de regresar a su vehículo, satisfecho de que tanto el cumplimiento de la ley como la preservación de la seguridad se habían respetado. Noah permaneció un momento más, de pie junto a Ice en silencio. Los acontecimientos que se habían desarrollado, desde un único disparo hasta una red desmantelada y una vida reconstruida, habían reafirmado algo fundamental. La intervención no correspondía únicamente a la fuerza, sino también a la conciencia. Ice había actuado sin malicia, guiado por su entrenamiento y su instinto. La ley había respondido sin venganza, guiada por la estructura y la responsabilidad. El bosque seguiría enfrentándose a desafíos, y las patrullas continuarían como siempre. Sin embargo, algo dentro del ciclo había cambiado. Una vida frágil no solo había sobrevivido, sino que había regresado al lugar que le correspondía. Se había afrontado el coste de la indiferencia y se habían exigido responsabilidades. Noah le dio a Ice una orden en voz baja para que se moviera, y juntos volvieron hacia la ruta de patrulla que les esperaba. No hubo celebración, ni despedida dramática. Solo existía la perseverancia en el cumplimiento del deber y la comprensión de que la compasión, combinada con la vigilancia, podía alterar los resultados mucho más allá de una sola mañana. Con la creciente luz de una nueva temporada, Noah Buckley reconoció que no había salvado el desierto solo, ni Ice había actuado buscando elogios. Lo que prevaleció fue la voluntad de responder cuando el silencio hubiera sido más fácil, y en esa respuesta, tanto el hombre como el perro defendieron algo más grande que ellos mismos. Esta historia nos recuerda que la relación entre los seres humanos y los animales se basa en la confianza, la responsabilidad y el amor. Cuando elegimos proteger una vida frágil, estamos haciendo algo más que rescatar a una sola criatura. Estamos preservando el equilibrio de la naturaleza y alimentando la esperanza en el futuro. Los animales sienten miedo y lealtad igual que nosotros, y dependen de nuestras decisiones. Y los perros, los compañeros más fieles de todos, permanecen a nuestro lado con valentía y devoción, pidiendo a cambio únicamente nuestro cariño. Si este mensaje te ha conmovido, por favor comparte esta historia para que más personas se inspiren y protejan a los animales. Deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos ves, y suscríbete al canal para ver más historias interesantes. Que Dios los bendiga a usted y a sus seres queridos con paz, fortaleza y compasión.